Ahora aprenderás a elevar tu nivel de conciencia al máximo, profundizando en los más hermosos poemas del Zen. Estos poemas se encuentran en una de las más significativas historias Zen. Antes de adentrarnos en esta magnífica historia y sus poemas, tienes que saber que la poesía está más cerca de la auténtica religión que la teología. Y la imaginación está más cerca a la verdad que la razón. Por supuesto, la religión original trasciende a ambas. No es ninguna de las dos. Pero a través de la lógica es un poco más difícil caer en el abismo de la religión real, porque en la lógica hay cierta rigidez. No es flexible. No es abierta, es cerrada. No tiene ni puertas ni ventanas por donde pueda salirse de sí misma. Es como una tumba. Uno puede morir dentro de ella, pero no puede entrar en un proceso de vida. A través de ella uno no puede llegar a estar más vivo. La lógica es una camisa de fuerza, una prisión. La poesía es más cercana a la religión original, a la verdad, porque es más flexible, más líquida, más fluida. Ciertamente no son lo mismo, pero es más fácil salir de ella que de la lógica. La poesía tiene aperturas, puertas y ventanas. Y los vientos frescos siempre pueden llegar hasta lo más profundo del corazón del poeta. La poesía no es rígida. De ella te puedes salir, si quieres. No se apegará a ti. Y, como es imaginativa, puede tropezarse, incluso sin saberlo, con lo desconocido. Va a tientas en la oscuridad, va buscando. Está siempre dispuesta a entrar en una dimensión nueva. La lógica es resistente. No hay gente más ortodoxa que los lógicos. Nunca atenderán a la apertura de una dimensión nueva, ni siquiera la mirarán. Simplemente dirán que no es posible. Todo lo que es posible, piensan ellos, ya se conoce. Todo lo que puede ocurrir, ya ha ocurrido. Todo lo desconocido les resulta sospechoso. El corazón del poeta siempre está embelesado por lo desconocido. Va a tientas en la oscuridad buscando algo nuevo, algo original, algo que no haya sido saboreado antes, algo que no se haya vivido, que no se haya experimentado. Y algunas veces, accidentalmente, puede tropezarse con lo desconocido, puede caer en el abismo de la auténtica religión. La poesía es metafórica, se alimenta de metáforas. El lenguaje de la religión real es igual. Está claro que, cuando una metáfora es utilizada de una forma poética, su significado es diferente a cuando es utilizada de una forma religiosa. Pero ambas utilizan metáforas. Tienen un punto en común. Los significados pueden definir, pero sus métodos son de la misma familia. Parecen gemelas. La diferencia en el fondo es enorme, pero por lo menos en la forma, en la superficie, la poesía se parece más a la religión real, que a la lógica. Por esta similitud del lenguaje de la religión original, siempre se ha parecido al de los poetas. Los poetas del Zen han escrito poemas, haikus, preciosos. Tan condensados que en ellos un mundo poético enorme se vuelve como una semilla. Algunas veces son muy simples, ni siquiera puedes entender su significado inmediatamente. Pero si los analizas, si meditas en ellos, entonces, poco a poco, el pequeño haiku se va convirtiendo en una puerta. Hace unos días leí el famoso haiku del poeta Paso. Es muy pequeño, pero cuando meditas en él, de repente se abre una puerta. El haiku es el siguiente. Un viejo charco. Una rana salta. Sonido de agua. Ahora bien, visualízalo. Un viejo charco, muy antiguo. Una rana salta, y se escucha el sonido del agua. Se acabó. No hay más que decir. Toda una situación condensada. Si meditas en él, de repente sentirás que te rodea un silencio. Algo en ti cambia. Es arte objetivo. Los poetas zen, los místicos sufíes, los santos hindúes, todos han hablado el lenguaje de la poesía, e incluso cuando Buda, o Jesús, no están utilizando el lenguaje de la poesía también está presente, la utilicen, o no. Si los escuchas, sentirás que bajo sus palabras hay cierta cualidad poética. Solo es su estilo, solo es su prosa en la superficie. La forma es prosa, pero el espíritu es poesía. De hecho, alguien que está iluminado no puede hacerlo de ninguna otra forma. Si tiene que hablar en prosa, puede hacerlo. Pero no puede evitar la poesía. La poesía estará justo debajo de la superficie. Si tienes un poco de visión, lo verás. Está ahí, vibrante y viva. La religión real y la poesía utilizan el mismo lenguaje. Sus palabras difieren, pero en alguna parte, se encuentran. Y ese punto de encuentro es el tema de esta historia. Un poeta viene a ver a un maestro zen.
Debe haberse tratado de un gran poeta, porque solo los mejores y más grandes poetas pueden llegar a un punto de encuentro con la mística. No todos los poetas llegan, porque el misticismo empieza donde la poesía se vuelve suprema. Donde la poesía acaba, donde culmina, donde alcanza su cima, donde se convierte en el Everest, empieza el primer escalón del templo de la mística. La poesía más elevada es el misticismo más bajo. Ese es el punto de encuentro. Así que solo los más grandes poetas pueden llegar a la altura que un maestro zen tenga que decir: hijo mío, has aprendido mucho. La historia es la siguiente. El poeta y devoto del zen, Ninagawa, deseaba convertirse en discípulo del notable maestro zen, Ikkyu. Él preguntó por Ikkyu, y a la entrada del templo, tuvo lugar el siguiente diálogo. Ikkyu preguntó: ¿quién eres tú? Ninagawa respondió: un devoto del budismo. El maestro dijo: ¿de dónde eres? El poeta contestó: de tu región. Ikkyu cuestionó: ah, ¿y qué ocurre por allí en estos tiempos? El aspirante contó: los cuervos graznan, los gorriones arrullan. El sabio expresó: ¿y dónde crees que estás ahora? Ninagawa afirmó: en un campo teñido de un intenso violeta. Ikkyu interrogó: ¿por qué? El aspirante dijo: miscanthus, dondiegos, cártamos, crisantemos, ásteres. Ikkyu cuestionó: ¿y cuándo se han ido? Ninagawa expresó: es Miyajino, el campo del florecimiento otoñal. El maestro preguntó: ¿qué ocurre en ese campo? El poeta recitó: el arroyo fluye a través de él, el viento lo barre. Sorprendido por el lenguaje parecido al zen, Ikkyu lo condujo a su habitación, y le sirvió té. Entonces le recitó este verso improvisado: quiero servirte manjares. La secta zen nada puede ofrecer. A lo que el visitante expresó: la mente que me invita a la nada, es el vacío original. Manjar de manjares. Profundamente conmovido, el maestro dijo: hijo mío, has aprendido mucho. Ahora nos adentraremos en esta magnífica historia del zen. Primero que nada, los poetas más elevados, no. Cero eludir la auténtica religión. Tienen que entrar en ella, porque la poesía te conduce hasta un punto, y más allá de ese punto, está la religión real. Si continúas por el camino de la poesía, te volverás verdaderamente religioso. Solo puedes seguir siendo poeta, mientras no hayas recorrido toda la extensión de la poesía. Solo los pequeños poetas pueden quedarse en poetas. Los grandes poetas están destinados a entrar en la religión original. No podrán escapar, porque llegarán a un punto donde se acaba la poesía, y empieza la verdad. Si continúan hasta ese punto, ¿a dónde podrán ir después? En ese punto la propia poesía se convierte en religión auténtica. Uno tiene que continuar. Lo mismo les ocurre a los lógicos, a los científicos, pero de una forma diferente. Si un científico persiste, si sigue y sigue, hay un momento en el que siente que llega a un abismo. Ya no hay más carretera. Para el poeta es diferente. Hay una carretera que sigue, pero ya no es de poesía. Su carretera se convierte automáticamente en una carretera de sabiduría. Pero para los científicos, los lógicos, o los filósofos, ocurre de una forma diferente. Llegan a un abismo, y la carretera simplemente se acaba. No va más allá, no hay carretera, solo un precipicio. Obviamente, solo le puede ocurrir a los más grandes. Las mentes menores en la misma carretera nunca llegan al punto del abismo. Mueren en alguna parte de la carretera creyendo que esa carretera llega a alguna parte, porque todavía quedaba más carretera. La conversión es algo que solo le ocurre a los más grandes. En los últimos días de su vida, Albert Einstein empezó a sentir que había malgastado toda su vida. Alguien le preguntó: ¿qué te gustaría ser si volvieras a nacer otra vez? Él contestó: nunca científico. Preferiría ser fontanero antes que científico. En los últimos días empezó a pensar en Dios, en el significado supremo de la vida, en el misterio de los misterios, y dijo: cuanto más penetraba en el misterio de la existencia, más sentía que el misterio es eterno, que no tiene final, que es infinito. Cuanto más sabía, menos seguro me sentía de mis conocimientos. El misterio es inmenso, no puede ser agotado. Ese es un concepto de Dios. Lo misterioso, lo inmenso, aquello que no puede ser agotado. Tú puedes saber más y más, y aún así, Él se mantiene desconocido. Entras en Él, más y más, y aún así, te sigues moviendo en los alrededores. Sigues cayendo en Él, pero no tiene fondo. No puedes llegar nunca al centro exacto del misterio. Nunca llega el momento en el que puedes decir: lo sé todo.
Excepto los tontos, nadie más se atrevería a decirlo. Un hombre sabio empieza a sentirse cada vez más ignorante, solo los tontos recogen unas cuantas cosas de aquí y allá, y empiezan a pensar que saben. Solos los tontos son sabedores, reivindicadores del conocimiento. Incluso en la búsqueda científica, llega el momento en el que la carretera no conduce a ninguna parte. Entonces, de repente, hay un salto. Un poeta puede entrar en la religión real, sin tener que dar un salto, simplemente se puede deslizar, las carreteras están enlazadas. Pero un científico tiene que dar un salto. Un cambio de dirección total, 360 grados. Tiene que darse la vuelta por completo. Sin embargo, un poeta puede simplemente deslizarse, como una serpiente deslizándose de su antigua piel. Por eso, la poesía está más cerca de la auténtica religión. Recuerda, si la poesía no te conduce a la meditación, no es poesía. Como mucho, puede ser una composición inteligente de palabras, pero sin poesía en ellas. Puede que seas un buen lingüista, un buen compositor, un buen gramático, alguien que conoce todas las reglas de cómo escribir poesía, pero no es un poeta. Porque la poesía en lo más profundo es meditativa. Un poeta no es un compositor. Un poeta es un visionario. Él no compone, la poesía se le ocurre en ciertos momentos. Esos momentos son de meditación. De hecho, la poesía aparece cuando el poeta no es. Cuando el poeta está completamente ausente, de repente lo llena algo desconocido, algo que no esperaba. De repente entra en él algo de lo desconocido, una brisa fresca entra en su casa. Entonces él traduce esa brisa fresca al lenguaje. No es un compositor, es un traductor. Un poeta es un traductor. Dentro de su ser ocurre algo, y él lo traduce al lenguaje, lo pone en palabras. Algo sin palabras se remueve por dentro. Algo que se parece más a un sentimiento, que a un pensamiento. Algo que tiene que ver más con el corazón, que con la cabeza. El poeta es muy valiente. Para vivir con el corazón se necesita un gran coraje. La palabra coraje es muy interesante. Viene de la raíz latina, cor, que significa corazón. En realidad, tener coraje significa vivir con el corazón. Y los cobardes, solo los cobardes, viven con la cabeza. Por miedo, han creado una seguridad de lógica a su alrededor. Por miedo, han cerrado todas las puertas y ventanas, con teologías, conceptos, palabras, teorías. Y se esconden dentro de ellas. El camino del corazón es el camino del coraje, de la valentía. Es vivir en inseguridad. Es vivir en amor y confianza. Es entrar en lo desconocido. El coraje es andar por caminos peligrosos. La vida es peligrosa, y solo los cobardes evitan el peligro. Pero entonces ya están muertos. Una persona viva, realmente viva, vitalmente viva, se dirigirá siempre hacia lo desconocido. Es peligroso, pero se arriesgará. El corazón siempre está dispuesto a arriesgarse, el corazón es un jugador, la cabeza es un comerciante. La cabeza siempre calcula, es astuta. El corazón no es calculador. Esta palabra coraje, es preciosa, muy interesante. Su significado es vivir a través del corazón. El poeta vive a través del corazón. Y, poco a poco, empieza a oír los sonidos de lo desconocido. La cabeza no los puede oír. Está muy lejos de lo desconocido. La cabeza está llena de lo conocido. Este hombre, Ninagawa, debe haber sido un gran poeta, porque se interesó por el zen. Y no solo eso. Él deseaba hacerse discípulo del notable maestro Ikkyu. Estar interesado en el zen, no es suficiente si no te conviertes en discípulo. Estar interesado en la religión real, no es suficiente. Está bien, pero no llegas muy lejos. Si no das un salto al compromiso, si no te conviertes en discípulo, el interés se queda en mera curiosidad, en algo mental. Convertirse en discípulo es una gran decisión. No es una decisión cualquiera, es muy difícil, una decisión casi imposible. Convertirse en discípulo es la revolución más imposible. Porque, ¿cómo puede uno confiar en otro? Es la revolución más imposible, pero ocurre, y cuando ocurre, es algo hermoso, no hay nada igual. Pero solo los muy valientes, los casi intrépidos, pueden dar el paso. No es un paso para cobardes. No es para la gente que vive orientada a la cabeza. Es para los que viven en el corazón, para los que tienen coraje, para los que se arriesgan. Esta es la apuesta más alta que se puede hacer, porque toda tu vida está en juego, es darse uno mismo a alguien. Tú no sabes quién es él, no lo puedes saber. Puede que sientas algo, pero nunca puedes estar seguro acerca del maestro. Siempre habrá una duda.
Pero, a pesar de la duda, uno tiene que dar el salto. La duda no puede ser saciada, no. Puedes ocultar la parte que duda, pero no puedes convencerla. ¿Cómo vas a convencerla? Para que desaparezca la duda, tienes que estar con el maestro. Antes no es posible. Solo la experiencia ayudará a que desaparezca. Así pues, ¿cómo vas a convencerla? La mente siempre duda. Si decides esperar, estarás esperando por siempre. Si decides que solo darás el salto cuando la mente esté segura, convencida, al 100%, entonces nunca lo darás. Porque la mente nunca puede estar al 100% en nada. Esa es la propia naturaleza de la mente. Siempre está dividida, fragmentada. No puede ser total nunca. Esa es una de las diferencias entre el corazón y la mente. El corazón siempre es total, la mente siempre está dividida. La mente es la división de tu ser. El corazón es el ser no dividido. El discipulado es del corazón. La mente siempre está divagando, hablando, dudando, sospechando. Pero a pesar de ella, a pesar de la mente charlatana, uno da el salto. Esa es la única manera. Simplemente, no escuches a la mente. Simplemente, ve debajo de la mente, llega hasta el corazón, y pregúntale. El discipulado es como el amor, no es como una sociedad comercial. No es un trato. Tú simplemente das, sin saber si va a ocurrir algo, o no. No sabes si recibirás algo a cambio, o no. Tú simplemente das. Por eso es coraje. Lo que él sentía por el Zen, no era solo interés, era devoción. Él lo amaba. El interés, la curiosidad, la investigación, son cosas de la mente, la devoción es del corazón. Deseaba convertirse en discípulo. ¿Qué es convertirse en discípulo? ¿Qué significa? Significa que sientas desde lo más profundo de tu ser, lo siguiente. Lo he intentado, y he fracasado. He buscado, y no he encontrado. He hecho todo lo que he podido, y he seguido igual. No ha habido ninguna transformación en mí. Así que me rindo. Ahora, el factor decisivo será el maestro, no yo. Yo simplemente lo seguiré como su sombra. Haré todo lo que me diga. No pediré pruebas. No pediré que antes me convenza. No discutiré, simplemente lo seguiré, en profunda confianza. Puede que la mente siga dándole vueltas. ¿Qué estás haciendo? Esto no está bien. Esto no te llevará a ninguna parte, es una tontería, es una locura. La mente seguirá diciendo esas cosas, pero, una vez que has tomado la decisión de ser discípulo, no escuchas a la mente, escuchas al maestro. Hasta ahora has estado escuchando a tu propia mente, al ego, de ahora en adelante escucharás al maestro, a partir de ahora el maestro será tu mente. Eso es lo que significa discipulado. Ponerse a uno mismo a un lado, y permitir al maestro entrar en lo más profundo de tu ser. Tú ya no eres. Ahora solo el maestro es. Ser discípulo significa ser una sombra, poner tu ego a un lado por completo. En la historia se dice. Él preguntó por Ikkyu, y a la entrada del templo tuvo lugar el siguiente diálogo. Las historias Zen son muy significativas. No hay ninguna palabra innecesaria, ni una sola palabra. Primero, la palabra diálogo. Dialogar no es simplemente hablar, no es discutir, no es argumentar, no es debatir. El diálogo tiene una cualidad diferente. Un diálogo es un encuentro en amor, de dos seres intentando entenderse. No intentando argumentar, no intentando discutir. Se trata de una actitud muy cordial. Dialogar es participar en el ser del otro. Dos amigos o dos amantes hablando sin ningún antagonismo interior, sin intentar demostrar que tú tienes razón, y el otro se equivoca. Eso es lo que ocurre cuando la gente habla. De una forma sutil, todos están constantemente intentando demostrar que tienen razón. Así el diálogo no es posible. Dialogar significa intentar comprender al otro con una mente abierta. El diálogo es un fenómeno raro y hermoso, ya que por medio del diálogo, ambas partes se enriquecen. De hecho, cuando tú hablas, puede ser una discusión, una lucha verbal en la que ambos intentan demostrar que tienen razón, y que el otro está equivocado. O bien un diálogo, lo cual es diferente. Dialogar no es definirse uno en contra del otro, sino darse la mano, ir juntos hacia la verdad, ayudarse el uno al otro a encontrar el camino. Es unidad, es cooperación, es un esfuerzo armonioso para encontrar la verdad. No es de ninguna manera una lucha, en absoluto. Es una amistad, es ir juntos en busca de la verdad, es ayudarse el uno al otro a encontrar la verdad. Nadie tiene la verdad todavía, pero cuando dos personas empiezan a buscar, a investigar acerca de la verdad juntas, por medio del diálogo, ambas se enriquecen.
Y cuando se encuentra, la verdad no es ni mía ni tuya. Cuando se encuentra, la verdad es más grande que los dos que han participado en la búsqueda, es más elevada que ambos, los abarca a ambos. Y ambos se enriquecen. El diálogo es el comienzo entre un maestro y un discípulo. Y debe ocurrir a la entrada, no hay otra forma de entrar en el templo. De ahí las palabras, a la entrada. Tiene que ocurrir en la puerta. Lo primero es el diálogo. Si este no ocurre, entonces no hay ninguna posibilidad de discipulado. Entonces si Q hubiera dicho adiós, en la misma entrada, porque no hubiera sido necesario invitar a la persona al templo, no hubiera tenido ningún sentido. Así que, sentados a la entrada, en los escalones, ocurrió este diálogo. Y Q intentaba sentir al hombre. Tenía que sentir al hombre, la potencialidad, la posibilidad, la actitud. La profundidad de su búsqueda. La profundidad de su necesidad de la búsqueda, si era simplemente una curiosidad, si realmente era un devoto, o simplemente un filósofo. Y Q estaba intentando sentir su ser, y Ninagawa se lo permitió, colaboró con él. No se asustó, no intentó defenderse, no intentó aparentar ser algo que no era. Le abrió su corazón de par en par a ese hombre. Le permitió a ese hombre entrar en él, sentir, porque así es como un maestro se da cuenta de si has aparecido accidentalmente, o realmente has venido. La visita puede ser casual. Alguien te había hablado de él, y pasabas por allí, y pensaste. Muy bien, tengo tiempo. Vayamos y veamos quién es este maestro. Si es casual, entonces lo mejor es acabar la relación a la entrada, porque no llegará a ninguna parte. Si tu mente es argumentativa, si tu mente está demasiado llena de sus propias ideas, entonces quizá pueda ser un estudiante, pero no un discípulo. Y un maestro no es un profesor, no busca estudiantes, no dirige una escuela. Está creando un templo de corazón, está construyendo una capilla. Está trayendo a la tierra un fenómeno santo, sagrado. Y Q tenía que sentirlo, y lo sintió muy profundamente, y el hombre demostró su valía, era auténtico. No reaccionó, respondió al maestro, y a todo lo que el maestro preguntaba, daba respuestas totales. Esas respuestas son hermosas. La historia continúa. Y Q preguntó, ¿quién eres tú? Básicamente esa va a ser toda la búsqueda. ¿Quién soy? Esa es la pregunta que origina toda la auténtica religión. Si tú ya sabes quién eres, entonces no hace falta molestarse. O si por ignorancia te identificas con el nombre y la forma, si te identificas demasiado, si estás demasiado lleno de tu nombre y forma, en ese caso tampoco estás lo suficiente maduro para que te acepte un maestro como IQ. Tienes que ir a un maestro menor, en realidad, a un profesor que te enseñe que tú no eres ni el nombre, ni la forma, ni el cuerpo. Y a crear un suelo filosófico, en el cual el maestro pueda sembrar la semilla. Lo que tienes que hacer, es ir a algún profesor. Por eso lo primero que Ikkyu preguntó, fue, ¿quién eres tú? Ninagawa respondió, un devoto del budismo. Una actitud muy humilde, no presume. Él no dice su nombre, no dice, yo soy Ninagawa, ¿es que no lo sabes? ¿No has oído hablar del poeta más famoso del país? ¿No lees los periódicos? Vaya tontería que estás preguntando. Todo el mundo en el país lo sabe, hasta el emperador. Recuerda, los poetas comunes, son gente con mucho ego. Los poetas, los escritores, los novelistas corrientes, todos ellos tienen un ego muy cristalizado. No hay gente con más ego que los literatos ordinarios. Con ellos es muy difícil mantener un diálogo. Ellos creen que ya saben. Ellos pueden enseñar, pero a ellos no se les puede enseñar. Solo porque pueden escribir unas líneas, un artículo, o una novela, o una historia, se creen alguien. Pero, en realidad, un verdadero poeta no tiene ego. Si un poeta tiene un ego muy cristalizado, no es en absoluto un poeta. Porque no ha aprendido nada de su poesía, ni siquiera ha aprendido la verdad básica. La poesía solo desciende cuando tú no eres. Así que puede que esté componiendo, puede que esté haciendo algo. Puede conocer la técnica de la poesía, puede ser un técnico, pero no un poeta. Puede que sea capaz de componer palabras hermosas, con ritmo, siguiendo todas las reglas, puede ser técnicamente perfecto. Pero no es un poeta. Puede ser listo, técnicamente correcto, pero en el fondo, mientras haya ego, no sabrá qué es la poesía, porque la poesía es algo que solo ocurre cuando tú no eres. De hecho, un gran poeta nunca proclamará que él es el creador de la poesía. ¿Cómo va a proclamarlo? Él no estaba allí cuando ocurrió. Cuando Coleridge, uno de los más grandes poetas, murió, dejó casi 40.000 piezas incompletas.
Empezaba un poema, escribía 3 versos, y luego lo dejaba. Pasaban los años, y de repente un día añadía 2 versos más, y luego lo volvía a dejar. 40.000 poemas incompletos. Justo antes de morir alguien le preguntó: ¿qué has estado haciendo? Estas piezas son tan hermosas, ¿por qué no las has acabado? Él contestó: ¿cómo voy a acabarlas? No he sido yo quien las ha escrito, vinieron ellas. Vienen cuando vienen. Cuando no vienen, no vienen. ¿Qué puedo hacer yo? No se las puede empujar, no se las puede obligar a venir. Yo no sé de dónde vienen. De repente desciende una línea. Algunas veces viene todo el poema seguido, y otras no, y yo no puedo hacer nada, porque no sé de dónde vienen. De hecho, cuando vienen, yo no soy. Estoy muy aturdido, me convierto en un vacío. Así que, ¿cómo voy a acabarlas? Por eso los antiguos poemas no llevan firma alguna. Nadie sabe quién los escribió. Nadie sabe quién escribió los Upanishads, el más grande de los poemas. Nadie lo sabe. Los autores nunca los firmaban, no los firmaban nunca, porque eran muy humildes. Cuando le preguntaron a Ninagawa: ¿quién eres tú? Si hubiera sido como otros poetas, poetas ordinarios, escritores, autores, demasiado pagados de sí mismos, hubiera contestado algo como: ¿acaso no sabes que he sido laureado con el premio Nobel, y que incluso el emperador me ha elogiado, y me ha nombrado poeta de la corte? No, Ninagawa contestó: un devoto del budismo. Él no habló de poesía, no habló de su famoso nombre, no habló de él en absoluto. Simplemente dijo: un devoto del budismo, un devoto de Buda. Eso demostraba que estaba allí por su corazón, por su amor. No estaba allí por su razonamiento, estaba allí por sus sentimientos. Simplemente un devoto. Así que, Ikkyu dijo: ¿de dónde eres? A lo que Ninagawa contestó: de tu región. Una hermosa metáfora. En efecto, él era de la misma región, de la misma parte del país de Ikkyu. Pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando de la región interior, de la búsqueda interior. Puede que tú estés muy por delante de mí, puede que hayas llegado, y yo solo esté empezando, pero pertenezco a la misma región. La búsqueda es la misma. Soy un compañero de viaje. Cuando a tu corazón le embarga a la necesidad de conocer la verdad, te conviertes en un compañero de viaje de todos los Budas. Ellos han llegado. Tú llegarás. Puede que necesites muchas, muchas vidas, pero eso no significa nada. Tú ya has empezado el camino. Puede que estés empezando, pero eres un compañero de viaje. Ninagawa dice: de tu región. Pertenezco a la misma parte del mundo a la que tú perteneces. E inmediatamente, Ikkyu cuestionó: ah, ¿y qué ocurre por allí en estos tiempos? Ikkyu le sigue pinchando, provocando. Puede que esté fingiendo, intentando engañarlo, diciendo cosas hermosas aprendidas en alguna parte. Puede que haya sido un estudioso de los Zen clásicos, donde se dan estos diálogos. Pero a Ikkyu no se le puede engañar. Si estuviera fingiendo, caería en alguna parte. Así que dijo: ah, ¿y qué ocurre por allí en estos tiempos? Ikkyu le hace volver una y otra vez. Él entiende lo que está diciendo Ninagawa, a lo que se refiere cuando dice, de tu región, pero de momento no lo acepta. Así que le pregunta: ¿qué está ocurriendo por allí en estos tiempos? ¿Quién es el presidente ahora? ¿Qué esposa se ha ido con otro? ¿Algún rumor, algún chisme? ¿Qué está ocurriendo allí? Debe estar ocurriendo algo. Alguien se habrá muerto, alguien se habrá casado. Eventos. ¿Qué está ocurriendo allí? Y Ninagawa contó: los cuervos graznan, los gorriones arrullan. Los presidentes, los primeros ministros, la política, el mercado, la economía, las guerras, no son la verdadera historia. Solo son accidentes. Ocurren en los alrededores. No forman parte de la eternidad, ocurren en el tiempo. Para los que saben, la única noticia es lo eterno, y para los que no saben, la única noticia es lo accidental. Y Ninagawa contó: los cuervos graznan, los gorriones arrullan. Esa es la eterna noticia, lo que siempre ha estado ocurriendo, y sigue ocurriendo. Verano e invierno, las nubes vienen y van, la naturaleza fluye. Eso es la eternidad. El sol sale por la mañana, y se pone por la tarde. Y por la noche hay estrellas con su música sutil. Eso es todo. Esa es la verdadera noticia. Al cuervo no le importa quién es el nuevo presidente, y el gorrión no pone ni una pizca de atención al mundo de los eventos. Solo el hombre está lleno de esa porquería. Henry Ford dijo: la historia es un absurdo. Es extraño que algo así venga de un hombre tan rico, pero es verdad.
¿Qué importa quién gobierne? Lo eterno se mueve sin darse cuenta siquiera de que esas cosas están ocurriendo. ¿Qué está diciendo Ninagawa? Está diciendo que siempre es igual. Los cuervos graznan, los gorriones arrullan. La historia continúa. Ikkyu expresó. ¿Y dónde crees que estás ahora? Ikkyu es duro, ataca desde otra dimensión. Y Ninagawa afirmó. En un campo teñido de un intenso violeta. Ninagawa dijo esto, porque el templo era conocido como el campo violeta. Así que Ikkyu interrogó. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamas así? Estás en un campo teñido de un intenso violeta. ¿Por qué dices que está teñido de un violeta intenso? Ninagawa manifestó. Miscanthus, dondiegos, cártamos, crisantemos, ásteres. Flores por todas partes. Ninagawa no dice que este es el nombre del templo. Campo violeta. Los nombres pertenecen a la memoria, al pasado, y el maestro estaba preguntando acerca de la hora. Y ahora, por todas partes, todo estaba lleno de flores. Miscanthus, dondiegos, cártamos, crisantemos, ásteres, son flores hermosas, y daban a todo el lugar un intenso color violeta. Cuando Ikkyu preguntó acerca de la hora, Ninagawa habló de la hora. Ikkyu sigue insistiendo. No se relaja. Pregunta. ¿Y cuándo se han ido? Estas flores están aquí y ahora, así que puedes decir que son de un color violeta intenso, un campo violeta. Pero pronto esas flores se habrán ido, y entonces ¿cómo las denominarás? Y Ninagawa declaró. Es Miyajino, el campo del florecimiento otoñal. Esto es algo que hay que entender. Las nubes vienen y van. Son dos caras de la misma moneda. Las plantas florecen, luego las flores desaparecen. Son dos caras del mismo fenómeno. La ausencia y la presencia no son opuestas. Son las dos caras de una misma cosa. Ahora hay flores, así que se llama el campo violeta, y cuando las flores se hayan ido, la gente dirá que este es el campo de la ausencia de esas flores de otoño. Todavía será el campo violeta, pero desde la otra cara, desde la ausencia. Había una vez un maestro zen, que amaba mucho a su madre. Su padre había muerto antes de que él se hiciera discípulo zen. Él quería hacerse monje zen, pero su madre le decía, yo soy pobre, estoy sola, tu padre ha muerto. Y él respondía, no te preocupes. Aunque me haga monje zen, yo seguiré siendo tu hijo, y tú seguirás siendo mi madre. Yo no estoy renunciando, tú no estás perdiendo nada. Así que la madre le dio permiso para hacerse monje. Él amaba mucho a su madre. Iba al mercado a comprar por ella, y la gente se reía. Decían, nunca hemos visto a un monje comprando. Los monjes budistas solamente mendigan, y él no solo no mendigaba, sino que además compraba carne y pescado. Eso ya era demasiado, la gente se burlaba de él. Por supuesto, esas cosas las compraba para su madre, no para él. A ella le gustaba, y no era monja ni persona religiosa. Entonces la madre, viendo que la gente se burlaba, que todo el mundo se burlaba al ver a un monje comprando pescado, se hizo vegetariana. Y como la gente se reía de él por comprar, ella le decía, no vayas. Compraré yo misma. Él seguía siendo un hijo devoto. Un día, mientras él predicaba en alguna parte, la madre murió. Llegó justo a tiempo para ver el cadáver. Estaban a punto de llevarlo al cementerio. Él se acercó al cuerpo, y dijo, Madre, ¿te has ido? Y él mismo respondió, sí, hijo, he dejado el cuerpo. Entonces él dijo, no te preocupes demasiado, porque pronto yo también abandonaré el cuerpo. Entonces él se respondió, bien, te esperaré. Y luego le dijo a la gente, me he despedido de mi madre. El diálogo ha terminado. El funeral ha terminado. Ya os podéis llevar el cuerpo. Como no entendían lo que estaba pasando, alguien preguntó, ¿qué ocurre? ¿Con quién estabas hablando? Él contestó, con la ausencia de mi madre, porque ese es el otro aspecto de su ser. Volvieron a preguntar, ¿pero por qué contestabas? Él replicó, porque ella no podía hacerlo, así que tenía que hacerlo yo. Una ausencia no puede contestar, así que yo tenía que contestar por ella. Pero ella está ahí, igual que estaba antes, solo que ahora está en su aspecto ausente. Así que cuando Ikkyu preguntó, ¿y cuándo se han ido? Ninagawa contestó, es Miyajino, el campo del florecimiento otoñal. Es el mismo campo, pero en su aspecto ausente. Manifiesto, y no manifiesto, ser y no ser, vida y muerte, con dos aspectos del mismo fenómeno. No hay nada que elegir, los que eligen son estúpidos, y caen en el sufrimiento innecesariamente. Ahora sorprendido, Ikkyu hace la última pregunta.
¿Qué ocurre en ese campo? ¿Cuándo las flores se han ido? Ninagawa recitó. El arroyo fluye a través de él, el viento lo barre. Sorprendido por el lenguaje parecido al zen, Ikkyu lo condujo a su habitación, y le sirvió té. Recuerda, es parecido al zen, pero no exactamente zen. Él es un poeta, y un gran poeta de gran comprensión, pero lo más elevado de la poesía, es tan solo el comienzo del zen, el comienzo de la religión real. Él comprende, tiene cierta visión, está abierto, siente, ha ido a tientas en la oscuridad, y tiene cierta cualidad. Se ha tropezado con ella en el transcurso de su investigación. Pero no ha sido más que un destello. Es algo que algunas veces puede ocurrir. Una noche oscura, un repentino relámpago, y te llega un destello. Luego, de nuevo la oscuridad. Eso es lo que le ocurre a los grandes poetas. Están justo en la línea divisoria desde donde te pueden llegar destellos del más allá. Pero solo son destellos. Son parecidos al zen. ¿Cuándo se convertirán en zen? Se convertirán en zen cuando dejen de ser destellos, y se hayan convertido en tu propio ser. Entonces vivirás en ellos momento a momento, no vienen y se van. Simplemente se han convertido en tu ser más profundo, en lo que tú eres. No es como el relámpago, es la marea de luna llena, es el día. El sol está alto en el cielo, y se queda ahí. No hay ninguna posibilidad de que vuelva de nuevo la oscuridad. No es un destello, se ha vuelto parte de ti, lo llevas donde quiera que vayas. Ahora brilla la luz interior. No dependes de accidentes, te has establecido en ella, se ha convertido en tu casa. Intentar alcanzar la realidad por medio de la cabeza, es como si alguien intentara ver con los oídos. No es posible. Los oídos pueden oír, pero no pueden ver. Intentar alcanzar la realidad por medio del corazón, es como intentar ver con las manos. Las manos no pueden ver, pero aún así, pueden darte una pista de cómo puede ser ver. Cuando un hombre ciego toca la cara de una mujer que ama, siente las curvas, toca el cuerpo, siente la redondez, el calor y la textura, a través de las manos recibe una sensación parecida a la visión. Las manos pueden darte una sensación parecida a la visión, no es exactamente visión, porque, ¿cómo van a ver las manos? Las manos solo pueden palpar. Pero cuando tocas una cara con los ojos cerrados, puedes sentir las curvas, la nariz, los ojos, la forma de la cara. Un poeta es como una mano, él siente la naturaleza de la realidad con las manos. Ciertos destellos llegan a él, parecidos al zen. Y un verdadero hombre de zen, es como los ojos, él no tiene que palpar, no necesita tocar con las manos. Puede ver. Sorprendido por el lenguaje parecido al zen de Ninagawa, Ikkyu le condujo a su habitación y le sirvió té. Esos son símbolos que significan que eres admitido. Ven, acércate más. En el zen el té es un símbolo que significa consciencia, porque el té hace que estés más alerta, más despierto. El té fue descubierto por los budistas, y durante siglos lo han utilizado como una ayuda en la meditación. El té ayuda. Si tomas una taza de té, fuerte, y luego te sientas en meditación, por lo menos durante la primera media hora, no te sentirás somnoliento, y puedes permanecer alerta. Porque si no, al sentarte en una postura relajada en silencio, viene el sueño. El té ayuda a evitar la somnolencia. Cuenta la historia, que Bodhidharma estaba meditando en una montaña de China llamada Ta. De ese nombre, Ta, viene la palabra té. El nombre a esa montaña se puede pronunciar Ta o Cha, por eso en India al té se le llama Chai o Cha. Bodhidharma estaba meditando, él era realmente un gran meditador. Quería meditar durante 18 horas, pero era difícil. Una y otra vez sentía somnolencia, se le caían los párpados. Para que eso no ocurriera, se cortó los párpados, y los tiró. La historia es hermosa. Cuenta que esos párpados se convirtieron en las primeras semillas de té, y que de ellas salió una planta. Bodhidharma fue el primero que preparó té, de una planta, y descubrió que si hervías sus hojas en agua y bebías, podías permanecer despierto durante períodos más largos. Así que durante siglos, los practicantes del zen han tomado té, y el té se ha convertido en algo muy, muy sagrado. Cuando un maestro zen sirve té, es una metáfora. Está diciendo, estate más alerta. Estás en el camino correcto, le dice a Ninagawa, estás en el camino correcto, pero vas un poco adormecido. Has encontrado la dirección, ahora ve en esa dirección. Pronto tu parecido al zen, se convertirá en verdadero zen, pero necesitas estar más alerta. Lo que Ikkyu le está sirviendo, es consciencia, una taza llena de consciencia. Es un símbolo para indicar que debería volverse más alerta, eso es lo único que necesita.
Entonces le recitó este verso improvisado. Quiero servirte manjares. La secta Zen nada puede ofrecer. En las sectas Zen no están permitidos los manjares. Solo se permite comida muy sencilla. Arroz, algunas verduras, té. No hay manjares. Este es el último esfuerzo de IQ, para penetrar en lo más profundo, para ver si realmente comprende el significado, o no. Cuando IQ dijo, nada te puedo ofrecer, puede significar, no te puedo ofrecer nada, o puede significar, solo te puedo ofrecer la nada. En ese caso, se está ofreciendo la consciencia. Recuerda, la consciencia y la nada, son dos aspectos de la misma cosa. Cuanto más consciente te vuelves, más cerca sientes la nada. Así que primero IQ le sirve el té, para decirle, hazte consciente. Luego dice, yo nada puedo ofrecerte, excepto la nada. Esta es la última red que arroja el maestro. Después de haberle servido el té, si Ninagawa hubiera estado fingiendo, se habría relajado. Habría pensado, he sido aceptado. El maestro me ha llevado a su sala de té, me ha ofrecido té, me ha servido té. Ahora me puedo relajar. Después de tomar el té, se habría relajado, porque no se puede estar fingiendo durante mucho tiempo. Fingir crea tal tensión, que luego uno tiene que relajarse. Y cuando el maestro te ha ofrecido y servido té, ya no hay necesidad de fingir, ya se ha acabado todo. Así que era la última trampa. Ninagawa contestó. La mente que me invita a la nada, es el vacío original. Manjar de manjares. Su comprensión realmente era parecida al Zen, él no era un mero poeta. Había experimentado algo de la verdadera poesía de la existencia. Pudo comprender inmediatamente. Pudo ser inmediato y responder. Dijo. Nada es el manjar de manjares. No se puede ofrecer más. Es el manjar supremo, el supremo sabor de la propia existencia. Es como si saborearas al propio Dios. El manjar de manjares. La historia finaliza. Profundamente conmovido, el maestro dijo, hijo mío, has aprendido mucho. Este aprendizaje no es conocimiento. En el Zen hay una gran diferencia entre aprendizaje y conocimiento. Déjame que te explique. El conocimiento es prestado. El aprendizaje es tuyo. El conocimiento se adquiere a través de las palabras, el lenguaje, los conceptos. El aprendizaje se adquiere a través de la experiencia. El conocimiento siempre se acaba. Ya lo sabes, así que ya está. El aprendizaje es un proceso. Uno sigue aprendiendo hasta el último momento. El conocimiento llega hasta un punto donde se para, y se convierte en ego. El aprendizaje no se para nunca, se mantiene humilde. El conocimiento es prestado. A un maestro no lo puedes engañar con tu conocimiento, porque tus palabras serán superficiales. En el fondo, tu ser se mostrará. Tus palabras no pueden ocultarte. Para un maestro tus palabras son transparentes. Por mucho que intentes demostrar lo que sabes, él siempre puede ver lo que realmente hay detrás. Si este hombre hubiera sido un hombre de conocimientos, IQ lo hubiera descubierto. Pero no, él realmente era un hombre de aprendizaje. Había aprendido, no estaba fingiendo. A través de muchas experiencias en la vida, en la existencia, había aprendido mucho. Así que IQ dijo, hijo mío, has aprendido mucho. Y eso es mucho viniendo de un maestro Zen, porque los maestros Zen son muy parcos a la hora de decir esas cosas. Cuando un maestro Zen dice esas cosas, las dice de verdad. Y solo las puede decir cuando realmente es conmovido, cuando realmente siente lo auténtico. Solo entonces. Con esta historia como referente, recapacita acerca de ti mismo. ¿Tú has aprendido o has acumulado conocimiento? No reacciones con los conocimientos, reacciona. Es decir, responde espontáneamente. Deja que esa sea una ley fundamental para ti. Solo así estarás cada vez más cerca de mí, y solo así, un día, podré llevarte dentro y servirte té. De no ser así, aunque estés físicamente cerca de mí, no servirá de nada. Yo tengo que servirte consciencia, tengo que darte el manjar de manjares. La nada.